Buen día, nos encontramos acá en la Fiscalía General, donde van a dar inicio. Bienvenidos a esta transmisión en vivo para el ANCASTI. Nos encontramos en Fiscalía Penal. Vemos al doctor fiscal general Alejandro Gober. En el medio está la fiscal especializada del Fuero de Violencia de Género, Alejandra Antonino. Y el fiscal de Cámara Penal número 1, doctor Alejandro Daya Lástago. Vamos a escuchar esta conferencia de prensa sobre esta presentación de este nuevo protocolo para la implementación en la investigación y litigio de causas de violencia sexual. Que contamos, venimos sistemáticamente desde el año pasado implementando distintos protocolos, guías o pautas de actuación para todos los operadores del Ministerio Público con el objetivo de unificar criterios de actuación entre los fiscales. Contamos a través del Consejo de Procuradores y de los Ministerios Públicos de la Nación y de las provincias con herramientas útiles que ya están diseñadas, y es por ello que el Ministerio Público ha comenzado a implementarlas desde el año pasado. Recordarán, tal cual como se informó oportunamente a la prensa, que en una primera instancia se implementó como criterio de actuación el manual de actuación en el lugar del hecho y o escenas del delito. Asimismo, también implementamos un segundo protocolo, que fue el protocolo unificado de los ministerios públicos de la República Argentina sobre la guía para el levantamiento y la conservación de la evidencia. Y el tercer protocolo que habíamos implementado, que es el de la evidencia digital, en cuanto a la identificación, recolección, presentación y procesamiento de la evidencia digital. En esta etapa se ha tomado ya con el consenso de los operadores a través de una comisión consultiva que tenemos de política criminal en el Ministerio Público, incorporar este cuarto protocolo que es el por el que han sido convocados, que es el de investigación y litigio en casos de violencias sexuales de la UFEM, que después sepan que es un protocolo que está accesible a través del Internet, que es de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público de la Nación. Lo innovador de este protocolo, que no solamente determina pautas para la investigación penal preparatoria en casos de litigio, de abusos sexuales, de delitos contra la integridad sexual, sino que también da pautas y referencias en la etapa de acusación, es decir, del debate, y también en el de la ejecución de sentencia. Plantea una serie de criterios rectores para la actuación, donde se prevé el planteamiento de una teoría del caso, en donde el fiscal de investigación de ese litigio sexual va a tener en cuenta lo que es perspectiva de género, interseccionalidad y debida diligencia reforzada, es decir, ese requerimiento internacional que obliga al Estado argentino a actuar en este tipo de delitos, en otros más, con debida diligencia reforzada. Habiendo hecho estas aclaraciones políticas institucionales del Ministerio Público, le voy a dar la palabra a la doctora Alejandra Antonino, quien va a hacer una breve mención sintética de estos criterios unificados de actuación en las distintas etapas procesales, y a posterior dialogaremos con el doctor Alejandro Daya Lástago, quien es fiscal de Cámara, para que en la parte pertinente de la acusación en los juicios orales y públicos, en los juicios por jurado, tendrán los operadores del Ministerio Público que tener en cuenta como un principio de actuación del Ministerio Público. Gracias. Alejandra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo lo que voy a intentar hacer es puntualizar algunas cuestiones, ejes o centrales del protocolo, como para que puedan tener una idea del contenido y de qué tratamiento le da este protocolo a las violencias sexuales contra las mujeres.
Lo primero que quiero destacar es que es un protocolo que viene del Ministerio Público de la Nación, por lo tanto establece pautas generales. Esas pautas generales, o sea, al momento de adherirnos, son como un punto de partida que vamos a tener dentro del Ministerio Público y van a estar en el marco de un proceso de capacitación que ya tiene previsto el Ministerio Público, y es de ahí de donde van a salir dentro de unos meses criterios locales específicos que estén relacionados con los recursos que verdaderamente tiene el Ministerio y digamos que permitan, digamos, el tiempo suficiente de maduración para que esos criterios sean internalizados por todas las fiscalías y podamos trabajar todos de manera uniforme, de manera local. Ese es el primer tema que quiero puntualizar. El segundo tema es que este protocolo trata la violencia sexual contra las mujeres como un caso paradigmático de violencia por motivo de género. O sea, lo coloca dentro de ese contexto. Por eso es que el doctor señalaba que tiene que ser investigada y abordada con las mismas herramientas de la violencia por motivo de género. Con diligencia reforzada, como él dice, en el sentido que tiene que ser una investigación exhaustiva. Cuando él habla de interseccionalidad, lo que quiere decir es que no solo tenemos que tener en cuenta el delito cometido, sino también los factores sociales que atraviesan o cruzan la vida de esa persona víctima, como pueden ser su edad, el ser mujer, el estar en una condición socioeconómica desfavorecida, tener una discapacidad mental o una discapacidad física, tener una condición de migrante, etc. Pero son circunstancias que en este tipo de delitos, y considerando que forman parte de violencia por motivo de género, tienen que ser tenidas en cuenta. Tengan en cuenta también que la violencia por motivos de género se refiere a relaciones desiguales de poder estructurales entre varones y mujeres, y que es en ese marco donde se colocan las violencias sexuales contra las mujeres. Otra cuestión, ¿a quién abarca? O sea, ¿para quién va dirigido este protocolo? En primer lugar, a lo que se conoce como mujeres cis. ¿Saben lo que son las mujeres cis? Bueno, las mujeres cis somos las mujeres que nacimos con genitales femeninos, que nos desarrollamos y nos autopercibimos como mujeres, y que además tenemos una orientación sexual heterosexual. A eso se le llama una mujer cis. Entonces, ese es el primer grupo al que está dirigido este protocolo. El segundo grupo son las personas del colectivo LGTBQ+. Es decir, a todas aquellas personas con identidad de género o con orientación sexual diversa que está por fuera de lo normativo, donde incluimos, por ejemplo, a las mujeres trans. ¿Saben lo que es una mujer trans? Bueno, una mujer trans es una persona que nace con genitales masculinos, pero que se autopercibe, digamos, como una mujer y que tiene que ser tratada como una mujer. Es decir, está equiparada en este protocolo a una mujer. Más las mujeres lesbianas, o sea, que tienen una orientación diferente, travestis, intersex, o sea, toda la diversidad que implica este colectivo. ¿Y por qué lo colocan? Lo colocan porque es un colectivo estructuralmente discriminado, históricamente discriminado, que está en una condición de vulnerabilidad distinta y que de alguna manera ha sufrido, digamos, esta mirada, digamos, machista, en función de la cual solo estamos divididos entre varones y mujeres y solo está normativamente permitido o aceptado ser heterosexual. La tercera, y es realmente, digamos, una novedad muy interesante del protocolo, es que considera la situación de los varones que han sido abusados durante su infancia. Esto es muy importante porque cuando se hablaba de género no estaba ni reconocido ni visibilizado el tema de los varones. Y el daño que se le produce a un varón que sufre un abuso sexual en la infancia es muy grave porque actúa destituyendo su masculinidad. Otro tema que quiero puntualizar es que los delitos contra la integridad sexual que trata este protocolo, más que delitos donde el centro es la sexualidad, a pesar de que el bien jurídico atacado es la libertad y la integridad sexual, lo que verdaderamente importa acá es que son delitos relacionados con relaciones de dominio y de poder. O sea, los delitos contra la integridad sexual son delitos de poder. Por eso el tratamiento dentro del marco de la violencia por motivos de género.
Otra cosa a puntualizar es el consentimiento. En este tipo de delitos lo central es el consentimiento. ¿Qué se considera incluido? Toda conducta de naturaleza sexual que una de las partes no haya podido, digamos, consentir o que no consiente. O sea, o no lo consiento o no puedo haberlo consentido, por distintos motivos. Puedo no haberlo consentido porque tengo menos de 13 años, y en ese caso se considera que no hay consentimiento, porque tengo entre 13 y 16, y el agresor se aprovechó de mi madurez sexual, porque bajo engaño se me administraron sustancias que yo no acepté, incluso porque consumí voluntariamente alcohol o sustancias, lo que no significa ningún tipo de juicio, digamos, negativo respecto de esa situación. O sea, hay muchas situaciones por las cuales una persona puede no consentir. Otro punto importante, el consentimiento es esencialmente revocable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el consentimiento tiene que estar desde el inicio, durante y hasta el final del acto sexual. Para decirlo en términos más concretos, si yo inicio una relación sexual, incluso con mi pareja, en la que acepto tener relaciones por vía vaginal, acepto tener sexo oral, pero no quiero sexo anal, y digo no, en la medida que la persona continúe, comete un delito contra la integridad sexual. Porque el consentimiento no es que se da de una vez y para siempre, sino que se puede revocar durante el curso de la relación sexual. No sé si quieren que agregue algo más o ya lo paso. ¿Cómo se conoció bien una causa justamente que es una denuncia de una mujer que denunció a su pareja sexual por haberse quitado profiláctico también en ese aspecto? Abarca lo que habla del consentimiento de principio a fin. Exactamente. Tiene que ver, digamos, o sea, uno tiene que acordar la práctica sexual entre las dos personas. Las características de esa práctica, con, sin preservativo, de la manera que quiere y con la conducta que libremente las dos partes elijan, es lo que hay que tener en cuenta. Si una parte se aparta y la otra contraría y sigue adelante, es esa parte la que hace que se configure el delito. Y la situación esa que planteas concretamente está como pauta o guía de actuación para abordar un caso similar al que planteaste. Está establecido en el mismo protocolo. Bueno, yo tal vez no sea tan técnico como mi colega, voy a tratar de ser un poco más llano para comunicar y que se entienda con más claridad. Voy a explicar un poco cómo es esto del protocolo de investigación y litigio, porque no tan solo se relaciona a la investigación, sino al litigio. Con el litigio nos estamos refiriendo ya a la etapa del juicio oral, en los casos de violencia de género. Este protocolo nos brinda ciertas pautas o herramientas para investigar y litigar, obviamente, pero teniendo como principal eje el relato o la declaración de la víctima. Desde un doble, asimismo de un doble abordaje con relación a la declaración de la víctima. Por un lado, y esto es lo que nos exige este nuevo protocolo, establecer si está en condiciones la víctima de declarar, es decir, si está en condiciones emocionales, psicológicas, y por eso muchas veces vamos a necesitar también la asistencia de psicólogos que son de la Oficina de Asistencia a la Víctima, a los fines de determinar si realmente está en condiciones, porque nosotros por ahí, como operadores del sistema, exigimos o pretendemos que las víctimas declaren, pero es necesario que determinar esta circunstancia previa. Y por otro lado, el doble abordaje que me refiero a la declaración de la víctima como eje central del protocolo está relacionado con tratar de conseguir otros elementos probatorios teniendo en cuenta o asumiendo claramente que las violencias sexuales generalmente, no, casi siempre se cometen en 4 paredes y está solamente presente el acusado y la víctima. Si uno tiene en cuenta esta circunstancia, es necesario entonces determinar con otros elementos que refuercen, otro elemento de prueba que refuercen lo que declaró la víctima, lo que denunció, como ser, por ejemplo, las declaraciones testimoniales de personas que son cercanas, el análisis informático o la extracción de datos que se puedan suministrar a través de celulares, que es algo que no se usa mucho, pero es necesario en estos delitos con el contexto de violencia sexual. Y ya
yendo un poco al juicio en sí, a la parte oral, también el protocolo establece ciertas pautas o herramientas, como por ejemplo, a la hora de citar a las víctimas, tratar de hacer una citación telefónica a los fines de que no se divulgue, cuando llega la citación del policía, que sepa todo el barrio, sepa toda la familia, que la están citando a la persona que hizo la denuncia, para evitar otra revictimización. Es decir, arbitrar de todas formas los mecanismos de acompañamiento, traer a alguna psicóloga también antes del debate oral para ver si está en condición o que haga un abordaje de acompañamiento de esa víctima que va a declarar. También pedir asistencia a la víctima, todo esto que estoy diciendo con relación al tema de la asistencia psicológica. Otro dato que incluye el protocolo, que dicho sea de paso, este protocolo viene a reforzar las prácticas que viene realizando el Ministerio Público, ya no tan solo en la investigación, sino también en el litigio. No es, digamos, algo absolutamente novedoso, simplemente lo que hace es, de alguna forma, converge estas herramientas en un solo protocolo para seguir los lineamientos de las leyes nacionales e incluso los tratados internacionales que establecen cómo deben ser tratadas las víctimas que atraviesan por violencia de género y específicamente por violencia sexual. Por ejemplo, generalmente se le pregunta a la víctima en los juicios orales si va a declarar o puede declarar frente a su acusado, y esto nosotros normalmente a través de la Ley de Protección de Víctimas lo solicitamos ante los tribunales para que declaren y se sientan más libres de declarar. Imagínense la presión que significa para ellas declarar frente al acusado. Y este protocolo también establece que esto debe hacerse necesariamente exigiendo al tribunal interviniente que arbitre los medios necesarios, ya sea por dispositivos, por una oficina contigua que pueda escuchar el acusado sin que se vulneren los derechos de debida defensa, o cualquier otro mecanismo que sirva para que el acusado sepa sobre lo que está diciendo la víctima. La utilización también, en el caso de que las víctimas hayan declarado por dispositivos audiovisuales, por ejemplo cámaras Gesell, y sean menores de edad, se establece como una pauta también recomendada que directamente se visualice esa declaración a través de la cámara Gesell que fue realizada para evitar esa revictimización, esa doble exposición que muchas veces nosotros como operadores del sistema constantemente estamos revictimizando a la víctima, y a veces esa revictimización secundaria que se llama es peor que el mismo hecho que atravesó por la experiencia sexual, porque es sometida a un sinfín de preguntas en donde la víctima, al ser preguntada una y otra vez, se empieza a preguntar si realmente le están creyendo o no le están creyendo, y esto también es base de directamente no continuar con el proceso, de no realizar la denuncia, etc. También, como buena práctica, este protocolo exige a los operadores del sistema, ya en el litigio, que cuando se realicen preguntas inadecuadas, abusivas, con falta de perspectiva de género, el fiscal debe oponerse necesariamente a los fines de evitar este tipo de maltrato psicológico a través de las preguntas realizadas por la contraparte. También exige que el manejo de los datos por escrito y orales que sean en las audiencias se traten de cuidar lo máximo posible. En este caso también ya por resolución de la Corte de Justicia Local se establece que los escritos que se han presentado o las actas que se han realizado, las actas de debate o las sentencias, se ponga la sigla de las víctimas y de las personas cercanas a los fines de evitar que sean individualizadas. En definitiva, estos protocolos que ha sido incorporado por el Ministerio Público trata de alguna forma de humanizar el trato hacia la víctima, dándole un abordaje, como digo, mucho más acorde a los derechos humanos, y que la víctima que transite por esta situación no sufra tanto como lo viene sufriendo en distintos casos en donde desgraciadamente han sido entrevistadas por distintos operadores, ya sea cuando se hizo la pericia, ya sea cuando se hizo la denuncia, o ya sea cuando está declarando en el juicio oral.
Eso es lo único, por lo menos que por ahora tengo que decir, por lo menos con relación a la litigación con perspectiva de género. Sí. ¿Cuál es, bueno, más allá que aclararon recién que, digamos, es novedoso el protocolo, pero ya existe un protocolo porque se viene trabajando, ¿cuáles serían los puntos claves que ustedes entienden que existen en este protocolo, digamos, que haría ahora la provincia y que antes no se venían implementando acá en el Canadá? Como punto clave, es más allá que estas prácticas judiciales venían llevándose por el Ministerio Público, producto de su capacitación, del entrenamiento constante que tenemos, es unificar para todos los operadores judiciales en las distintas etapas del proceso, que la investigación sea con una mirada de perspectiva de género, con interseccionalidad y que se dé en todas estas etapas del proceso con la debida diligencia reforzada. Es un criterio unificado donde este fiscal y este fiscal deberá seguir ese lineamiento como una unidad de actuación del Ministerio Público, más allá de las explicaciones técnicas que ya le dio la doctora Antonino. Es dejar plasmado por escrito una manda que tenemos cuando investiguemos un litigio de abuso sexual. Estas son nuestras pautas de actuación y van a estar por escrito, como mencioné en principio. Son herramientas que ya están disponibles a través de un convenio firmado por el Ministerio Público de la Nación. Es novedoso porque es la cuarta provincia que se implementa y que va marcando, como ya lo dije, con los criterios, con los protocolos anteriores, que el Ministerio Público tenga un criterio uniforme, es decir, que independientemente del fiscal que investigue e intervenga, se va a trabajar de la misma manera. Y otra cosa novedosa de este protocolo, que antes no lo teníamos nosotros, ni siquiera en las prácticas, es que establece una diferencia entre los delitos de abusos sexuales o de violencias sexuales que han sido cometidos en el acto, que han sido cometidos a posterior en tiempo breve, digamos, y los que han sido a largo plazo. Esto significa entender que los delitos sexuales tienen un tiempo, las víctimas tienen un tiempo para pensar también las denuncias y que tienen un tratamiento a través de este protocolo diferente. Por ejemplo, si el delito sexual es cometido inmediatamente, se toman distintas medidas de profilaxis al fin de evitar, por ejemplo, se le da anticonceptivos para evitar el embarazo y también se le dan ciertas medicaciones para evitar el contagio de distintas enfermedades de transmisión sexual como SIDA. Esto es fundamental. Antes nosotros no trabajamos de esta forma y ahora a partir de noviembre lo que se pretende es empezar a darle este abordaje, como digo, depende de cuándo sea el hecho que se ha cometido y tomar el protocolo como el ABC para la investigación y para el litigio de abuso sexual. Yo creo que es importante reconocer que ya se venía trabajando, porque ya existía la normativa internacional y todos la conocíamos. Entonces, ya veníamos aplicándola, pero como dice acá el fiscal general, lo importante, lo verdaderamente novedoso es unificar y decir, ahora todos miramos del mismo lugar, y de hecho, con la capacitación que está prevista, es hacer la discusión a nivel local para internalizar bien esos criterios y realmente, o sea, llegar a un criterio sólido donde no importa en qué fiscalía a alguien le toque, todos vamos a estar mirando de la misma manera, y eso realmente es el gran, digamos, garantía que va a tener la víctima. Que está ofreciendo el Ministerio Público, digamos, para las víctimas que van a ser tratadas de manera igual, no importa, digamos, en qué jurisdicción. Ni cuál va a ser el operador judicial que investigue su caso. Marcelo, sí, querías... quería consultar cómo se lleva adelante ese proceso de adaptación de todos los operadores del Poder Judicial que intervienen en un caso de delitos de violencia sexual para poder, de cierta manera, que ellos se vayan adaptando al protocolo y que empiecen a actuar de esa manera también. Bueno, primero que estas guías están supeditadas a los recursos disponibles humanos, técnicos, las dependencias que pueden llegar a prestar colaboración. La implementación es inmediata en la medida de lo posible, como así también la capacitación va a ser próxima para todos los operadores.
Pero no podemos dejar de mirar esto, no podemos, por no contar con ciertos recursos, dejar de unificar y de seguir el lineamiento de política criminal que tiene últimamente el Ministerio Público con este criterio unificado de actuación para los operadores en las distintas etapas del proceso penal. También quería consultar, aprovechar, ¿cuál piensa usted que va a ser el rol que va a tener la prensa a partir de la implementación del nuevo protocolo? ¿Piensa que también puede haber una guía para los periodistas que cubren un caso? Bueno, en realidad, y como lo vendrán notando, hay una apertura hacia la prensa, sobre todo por el derecho que tiene la ciudadanía del acceso a la información pública. Es muy importante para nosotros que la ciudadanía conozca qué estamos haciendo, qué estamos mejorando, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esto ya lo dijimos con la implementación del plan de gestión territorial del delito. Mejorar la eficiencia de actuación, llegar a las víctimas, por eso constantemente estamos yendo al territorio, los fiscales, los secretarios están trabajando en el territorio, mantenemos diversas y continuas reuniones con asociaciones, entidades donde personalmente escuchamos a las víctimas. Lo que sí tienen que entender que estos delitos, mayormente de instancia privada, con una sensibilidad hacia las víctimas, hay un límite a la información, hay un límite al principio también de inocencia con que goza la persona que está sindicada. No podemos brindar detalles porque no podemos permitir que a una víctima de violencia contra la integridad sexual se le señale en la calle o se le identifique con lo que eso conlleva. No sé si esa era tu Una consulta. pregunta. Sí, cómo no. Bueno, hablaban recién de la revictimización, bueno, es algo que surge con frecuencia cuando se trata de este proceso, ¿no? Bueno, hubo un caso, más allá que dijeron que iban a hablar de casos puntuales, pero bueno, recientemente finalizó el juicio contra el ex-intendente Ramón Espío Guara, y la víctima habló acerca de que, bueno, que había tenido que declarar en 3 ocasiones. Pregunto si es que, con la instauración de este protocolo, si es que esto ya no volverá a ocurrir, o si es que, digamos, se tomará solamente fue la denuncia en su momento y se evitará que sea citada nuevamente, ya sea durante la instrucción, o luego como sea el juicio, cómo se va a buscar de ahora más. Sí, a eso apunta también el protocolo, a tratar de evitar la mayor cantidad de veces que declare la víctima, incluso por medios audiovisuales, para que directamente la próxima vez directamente se pase esa filmación y evitar de esa forma la revictimización y que sea preguntada infinitamente sobre cuestiones que ya declaró. Sería lo ideal y el protocolo apunta a eso, a ir perfeccionándose incluso con a futuro realizar talleres donde surjan experiencias de causas de violencia sexual en donde a través del diálogo con los operadores del sistema se puede ir mejorando cada vez más y evitar esto obviamente por parte nuestra del sistema judicial. Y este protocolo no solamente habla de la revictimización en cuanto al relato de los hechos, a tener que pasar por el calvario de repetir una y otra vez lo que ha sufrido, sino que también tiene en cuenta aspectos técnicos, médico-legales, en donde también hay que unificar, no revictimizar a la víctima en cuanto al abordaje fisiológico, tocoginecológico que se le haga. Es decir, el operador deberá aunar criterios para que ese abordaje en lo posible sea realizado por única vez. No en un hospital, no después un médico legista, no un médico perito. Eso también son pautas rectoras que se tienen que tener en cuenta en este abordaje. También me parece que hay que aclarar, digamos, que no todo es revictimización. O sea, hay que tener en cuenta que hay una denuncia, pero después hay que producir prueba, digamos, que apunte, como decía el doctor, vamos a partir de la credibilidad de la víctima, pero necesitamos encontrar indicios serios, graves y concordantes que fortalezcan ese relato, con lo cual seguramente va a ser citado durante la instrucción, porque habrá, si es una persona menor de edad, habrá una cámara Gesell, si es una persona mayor de edad, probablemente está muy afectada, habrá una videofilmación, pero lo que quiero dar a entender es que no todo es revictimización. Revictimización significa que será así insistentemente más de lo que necesariamente corresponde. En base al nuevo protocolo y hablan de modificación de criterios de toda la Fiscalía y todo el Ministerio Público,
también va a ayudar a la agilización del proceso, digamos, que la causa llegue más rápido a juicio, que se avance más rápido en la investigación, y después de estos casos siempre son más lentos, por decirlo de alguna forma, por todo lo que lleva. Es la idea, es lo que se está trabajando, por eso hemos publicado el otro día un poco dar a conocer cantidad, casos, estamos en esto también, desde Procuración y Fiscalía General, estamos haciendo una medición interna de la eficacia que tenemos. Que sí, podemos ser más eficaces, sí, necesitamos herramientas, sí, necesitamos reformas legislativas, pero bueno, en base a los recursos con que se dispone, tal cual como vos decís, Silvina, esto va a ayudar. Al tener una guía de actuación, una especie de checklist, tengo que hacer esto, debo hacer esto, porque las pruebas van a ser las que condenan en el juicio. Entonces es tarea del fiscal, tarea de los fiscales unificar los criterios investigativos para tener una mayor eficiencia, no con este deber de debida diligencia que tenemos, no escatimar en los medios de prueba que necesitamos para respaldar una acusación si es que corresponde, ¿no? Además, los casos son todos Distintos. particulares, entonces los niveles de complejidad de la investigación van a depender siempre del caso concreto. Y a un protocolo no se le puede pedir, digamos, como consecuencia la celeridad de las causas. Un protocolo va a unificar criterios y probablemente va a permitir, como dice el doctor, que se reúnan pruebas uniformes para que podamos elevar la juicio y la podamos sostener y podamos lograr la finalidad de hacer justicia. Ahora, el tema de la celeridad depende de otros factores, que tiene que ver con los recursos, que tiene que ver con otras circunstancias que no hacen al protocolo. Digo, para no pedirle un protocolo, lo que un protocolo no puede dar por sí mismo, ¿no? Yo insisto, aparte de lo que coincido totalmente con mi colega, que los tiempos dependen de cada causa, la complejidad que tengan, los recursos que disponemos. Insisto con el tema de que este protocolo apunta a tratar de dar un trato más humano a las víctimas que transitan por estos eventos desgraciados, a visualizar esa cuestión que muchas veces nosotros buscamos solamente llegar a una resolución de la causa, pero es necesario empatizar para poder dar un trato más humano, como digo. Entonces, este protocolo apunta principalmente a eso y después a todo lo que también han manifestado mis colegas. Bueno, gracias a ustedes por haber venido.